El capítulo de hoy comienza buscando una alfombra mágica porque decidimos, en lugar de una autocaravana, viajar volando en alfombra mágica. ¿Qué les parece? No, en serio. Vamos a buscar el piso para nuestra autocaravana. Vamos. Bienvenidos a nuestro canal Maurice y Katia. Nos encanta viajar y queremos hacerlo permanentemente. El año pasado compramos un Chevy del 82 en muy mal estado y lo estamos reconstruyendo desde el chasis. Ahora corremos contra el tiempo, pues nos quedan pocos meses en el taller. Suscríbete y ayúdanos a lograrlo para salir juntos a conocer los Estados Unidos. Bueno, aquí estamos. Ya encontramos la alfombra mágica que queremos. Muchas en realidad. Encontramos viniles. Estamos buscando una pieza de vinil que nos sirva para todo el piso completo, o sea, una sola pieza. No queremos cortar, no queremos que después se despegue, no queremos que quede en algún... endijas que por donde pueda entrar humedad o lo que sea. En fin. La idea es, o el problema que tenemos es que la autocaravana mide 6 pies y medio o algo así de ancho por poco más de 12 pies. O sea, 13 pies o creo que ni siquiera llega a 13 pies. Lo cual es desafortunado porque todos estos rollos miden exactamente 12 pies. Entonces habría que comprar una pieza de 12 pies por 13 pies y botar 3 pies y algo, casi 4 pies, sí, a todo el largo de la autocaravana. Estuvimos conversando con el muchacho que trabaja aquí y ahora él está al teléfono con su jefe porque en otra tienda que van a abrir tienen rollos de 13 pies y medio. Pero la tienda no existe todavía, así que no se puede ir simplemente ahí, mirarlo y comprarlo. Y entonces hay que esperar que él abre con el dueño y a ver si hay suerte, puede conseguir además, porque tampoco podemos comprarlo sin tampoco verlo, ¿me entiendes? Primero que nada hay que ir a la tienda, escoger el que nos gusta, entonces ellos lo traen a esta tienda que sí está funcionando y desde aquí lo compraríamos nosotros. Vamos a ver qué se puede hacer hoy. Bueno, la segunda tienda tampoco funciona. Tienen los rollos de 13 pies y medio que sirven. Pero estuvimos hablando con nuestro arquitecto de confianza y nos está sugiriendo colores sólidos, cosas que no vayan a hacerla muy cargada, muy pesada. Y aquí, por mala suerte, todo lo que se vende es algo que simula madera, que simula losas de piso real y todo muy cargado, con muchas líneas, con muchos dibujos y texturas. Y entonces vamos para atrás hacia la primera tienda, mirar en un catálogo y ver si podemos encontrar algo de colores sólidos que encargar y que nos traiga. Ok, pues ya terminamos la sesión de compra. La sesión de búsqueda en esta tienda. Sí. El resultado, pues aquí en la tienda física no hay ningún material que nos convence, que nos funciona. Hablamos con el dueño de la tienda, que fue muy amable, muy atento y nos va a ayudar en su próxima búsqueda de materiales. Va a buscar específicamente lo que nosotros queremos y así tal vez nos convence, nos encuentra el material indicado y terminamos comprándolo. Vamos a ver. Nada más que esperar. Ok, más piso. It's hard to find like solid stuff that doesn't have textures. Yeah, it is. Simulates something. Las noticias aquí son un poquito mejores, pero no son del todo buenas. Y no son definitivas. Encontramos 3 o 4 posibilidades, pero todavía no son el color sólido que estamos buscando. Siempre hay un poquito de textura y un poquito de dibujo y qué sé yo, que complicaría el interior de la autocaravana. Así que vamos a seguir hablando con Tío para que nos ayude a decidir.
Voy a aprovechar y mientras que esperamos por el piso, voy a instalar la transmisión, el transmisor y todas esas cosas ahí debajo. Les voy a enseñar ahora. Otra de las tareas que se pueden hacer es darle el toque final al techo. Aceite de anés para sellar. Lento, muchísimo más lento que la pintura normal. Cuando le cojas la vuelta ya. Bueno. Ya acabé. Fue dura porque me duele todo el cuello estar así, pero valió la pena. Se ve muy oscuro ahora, probablemente porque se tiene que secar. A mí me gusta. Hola. ¿Qué tal todos? Y entonces Mauri ya acabó con la transmisión, los frenos y qué más. Bueno, todo lo relacionado con la transmisión, o sea, desde el motor, transmisión, transmisor, hasta el diferencial, todo conectado. También conecté el sistema de escape, todo el tubo desde el motor hasta el final. Y también arreglé los frenos, reemplacé todas las piezas por piezas nuevas y los ajusté, le puse el líquido, le saqué el aire y ya está todo listo. Y entonces ahora probablemente estamos listos para hacer algo ahí adelante. Vamos a seguir tirándole cosas arriba. El primer trabajo va a ser súper fácil. Reemplazar estas luces marcadores por estas. Ok, el próximo trabajo iba a ser sencillo como el anterior. Simplemente coger la vieja luz y cambiarla por la nueva. Poner 3 tornillos y ya está. Pero habría sido sencillo. Pero este modelo de furgón tiene mala suerte. El furgón del 82 fue un año que fue de transición, parece. En el 81 y anteriores tenían las luces totalmente diferentes. En el 82 hicieron esta luz y solamente en el 82. Luego en el 83 hicieron esta y en adelante algunos años la tuvieron. Pero ustedes dirán, bueno, son idénticas, son iguales, o sea, son del mismo tamaño y todo. La única diferencia está aquí. Si pueden ver, esta base es cortica con respecto a esta. Esta es mucho más larga. Lo mismo en el otro lado. Estas bases son cortas y estas bases son largas. Y eso hace que la luz salga mucho más hacia adelante y no compagina con la careta. O sea, choca y no deja que esto entre hacia donde tiene que entrar. El problema era que no aparecían estas luces del 82. O sea, en ningún lugar, a ningún precio, no existen. Pero estas sí aparecen, por suerte, las del 83. Ahora, nosotros que siempre tenemos que hacer las cosas funcionar, hay que hacer estas del 83 funcionar para lo que necesitamos. Bueno, ya cortamos todas las paticas que estaban muy largas. Y se me ocurrió que esta puede ser una solución. Posicionar esta aquí donde va, abrir 2 barrenos y poner 2 pequeños remachitos ahí. Ya está la primera base, que fue relativamente fácil. Ahora esta parte de aquí, cuando hacemos la misma técnica que usamos en la base del otro lado, no nos coincide. Si pueden ver ahí, el ancho de las bases en la luz original es un poco más ancho. Ahora tengo que cortar esto un poco aquí para que avance un poco más hacia afuera, igual que esta, y tal vez me dé el ancho necesario.
Ya está. ¿Ya duré? Los Frankenlights ya están terminados. Vamos a ver si funcionan. Vamos a pegarlos ahí a ver si sirven. Ahí coinciden y ahí parece que también. Perfecto. Yo creo que sí. Ok. La prueba de fuego ahora es. A ver si esto asienta. Bien. Muy bien. Perfecto, ¿eh? ¡Funciona! ¡Wow! Ok, el trabajo de la parte delantera de la caravana no se ha acabado todavía, pero aquí tenemos una camioneta de los viajeros que volvieron y hay que aprovecharla. Y entonces en un parpadeo les vamos a enseñar lo que vamos a comprar. Y voilà. Aquí están los paneles que vamos a usar para el baño. Este plástico bien fino y bien ligero. Pues ya estamos de vuelta. Toda la compra está ahí almacenada por ahora, en espera. Cantidad de cosas esperando. Pero igual, ya por ahora empecé limpiando el radiador y ahora él lo va a instalar. El condensador del aire acondicionado. Eso. Entonces, todas estas cosas, incluyendo este evaporador, el condensador, el evaporador, el compresor sí lo compré nuevo. Pero muchas de estas cosas salieron de una autocaravana parecida a esta, de un furgón parecido a este, Chevrolet igual y todo, pero del 96. Así es que espero que muchas cosas son llegar y poner, atornillar, caen perfectamente. Pero este no sé, yo veo estos 4 huecos que es por donde él se agarra y aquí veo que hay 4 huecos. Dale, que estamos de suerte. Espero que coincidan. Por favor, ya trabajamos suficiente con las luces, ¿sabes? Ya. Lo otro es... Esta es la orientación correcta. A ver. Mi madre. Faltan kilómetros todavía. Y ya no da. Pues ya sabemos que el radiador es mucho más grande que el área de esta furgón donde se pondría el radiador. Por lo tanto hay que caer en lo que siempre caemos: adaptaciones, modificaciones, cortar, inventar. Bueno, ya vieron, ¿no? Lo primero que hubo que hacer fue desatornillar esta pieza de aquí del medio y romper la pintura ahí en toda esa área de ahí, que ya me tiene ya un poco embrutecido. Pero aquí el invento fue cortarle una sección a esta pieza para ver si el radiador este funciona al menos entrando ahí, y después todavía descifrar cómo vamos a hacerlo. Las piezas que lo soportan. Así es que vamos a probar si todo esto sirvió o fue bueno para nada. Bueno, yo me doy cuenta de que no sirve. Ay, mira, todavía tenemos que quitar más. Porque está muy alto. Está topando atrás. Está topando atrás y ir más no. atrás. Sí. Wow, fue mal.
Tin, tin. Parece ser que ya terminamos de hacer todo el invento que hay que hacer para que esto funcione ahí. Así que vamos a probar. ¿Quieres probar? Quiero probar, sí, claro. Y quiero que funcione. Ya hicimos todos los huecos y todo lo que hacía falta ahí para que esto funcione. Esperamos que funcione. Ya está puesto el radiador. Aunque tuvimos que modificar un montón de cosas, deshacernos de las bases de fábrica, cortar una de las bases estas que soporta luego el plástico que lo cubre todo, pero ya está instalado. No está instalado de la forma más ideal, que sería montado sobre calzos de goma para que absorba un poco de las vibraciones. Tuve que montarlo fijo, pero bueno, antes de que los calzos de goma existieran se montaban las cosas fijas y funcionaban también. Espero que dure bastante y nada, ya está puesto. Vamos a seguir adelante. Vamos a poner la base que tuvimos que quitar para trabajar en él más cómodo. Todavía hay que cortarle un pedazo, pero ya montarla y seguir adelante. Ya los últimos dos soportes están puestos. Ya el que hubo que modificar y el que entra bastante apretado. Y el resumen de toda esta parte del frente es, bueno, radiador puesto, pero faltan 2 trozos de tubo para hacer toda la conexión completa del aire acondicionado. Me falta conseguir un pequeño radiador que se encarga de enfriar el aceite de la transmisión, que va a ir también por esta área. Por eso no podemos poner la careta plástica que va aquí. Y para poner esta otra parte de la careta plástica faltan las luces principales de la caravana que vienen, están encargadas, deben llegar pronto. Así es que esto se queda ahí esperando, pero pudimos poner la defensa que no interfiere con nada. Ya está puesta. Ayer también pusimos esta partecita de acá arriba y bueno, ya se va cerrando el frente. Casi está. Pero hay que parar, así que vamos a ir a hacer otra cosa. ¿Ya tenemos aquí? Ya encontramos algo que hacer ya. ¡Bah! Y Paco encontró una caja. Qué desastre tengaste. Pues la idea cuando Paco se quite de ahí es por fin instalar los ventiladores. Instalar la ventana o respiradero o como se llame y el ventilador. Exacto. Arriba del techo. Entusiasmante. Y Paquito nos va a ayudar. Estamos listos. Voy para arriba. Ya vamos con la parte de adentro entonces. Vamos a terminar por dentro. Creo que tenemos 3 diferentes tamaños de tornillo, porque esta pieza se puede cortar y adaptar a las diferentes espesor o grosor que tenga el techo. Vamos a ver si en el caso de nosotros hay que cortar o no. No toca. Definitivamente hay que cortarlo. Ok. Vamos a medir aquí y sacar un promedio de cuánto cortarle y a modificar otra vez. vine a inspeccionar el trabajo. Ya. Bueno, para que el inspector vea que ahora sí quedó bueno. Ya estas aletines aquí topan con la madera, lo cual significa que esta pieza lo va a poder apretar y todo va a quedar en su lugar como debe ser. Ahora falta verificar cuáles tornillos son los que van a funcionar.
Yo creo que van a ser estos. Espero que funcionen. A ver. Oh, muy poco. Bueno, lo más largo entonces. Yo creo que es muy poco. Estos son demasiado largos. Ya están modificados los tornillos. Le cortamos la misma distancia que le cortamos a todo el aro este. Así que deben funcionar. Y ya va todo para adentro ya. Ya está. Cerrado y abierto. Me gusta. ¡Tarán! Este sí es el de verdad. Este es el que nos va a refrescar por las noches. Va a sacar la humedad, el calor. Qué grande está. Entonces este es más fácil porque se lleva solo este aro allá arriba. Se pone y luego se instala todo el ventilador ahí con 4 tornillos. Okay. Que se agarran al cintillo pero ya puesto. Allá va eso. Tengo unas marcas aquí específicamente. Aquí está el ventilador. Ahora la pregunta es si esto se abre para darme espacio. Voy a poner los tornillos y para acá se abre. Es suficiente. Entonces esto aquí. Ahí es por los dos lados. Pues seguro alguien de ustedes ya se dio cuenta que nos faltó un detalle. Un detalle, exacto. Alguien que ya instaló un ventilador como este ya seguro pensó, ¿y cuándo van a instalar la corriente estos dos tontos? Pues ahora que nos dimos cuenta. Venimos para acá para conectar y nos dimos cuenta que hay cable de sobra aquí. Cable de sobra y no hay acceso a los cables que yo necesito conectar con esto. Bueno, así que hay que volver arriba, quitarlo y conectar los cables. Voy a poner una más larga que la otra. Y así no hay riesgo de que estén topando. Este sí se nota que está muy ancho. Este está súper ancho. Diferentes técnicas de corte, mismo resultado. ¿Quedó bien? Me parece que sí. Ok. Cerrado y guardado. Vamos a poner la última pieza del rompecabezas de hoy. Me gusta. Estaban un poquito desmejoradas. Bueno, esta es la parte de adentro y la parte de afuera estaba parecida o peor. Mucho peor. Y decidimos pintarlas de negro. Vamos a ver cómo se ven encima del amarillo, blanco, leche con café. No se sabe.
¿Cómo se ve? ¿Qué les parece? A mí me gusta. Sí. Se ve nuevecito. Las dos esquinas más lindas de toda la autocaravana. Pues se acabó por hoy. Terminamos también de poner el pito de los años 30 que tenemos. Está bonito. El trabajo fue un poco raro, un poco de camperizar y un poco de mecánica del vehículo. Bueno, eso es lo que hace falta. Y también compramos el piso. No se lo contamos, ¿verdad? No fue el ideal, pero nos gustó. Ya lo tenemos. Eso es lo que cuenta, ¿no? Sí. Y determinamos que no vamos a estar poniendo el piso, por lo menos no muy pronto. Porque faltan un montón de cosas que hacer en la parte del vehículo. Y para los que llegan de último, bienvenidos. Los que ya saben, bueno, saben que nos tenemos que ir de aquí en poco tiempo, en 2 o 3 meses. Y hay poco tiempo para tener el vehículo funcionando, que es lo principal. O sea, el día que nos tengamos que ir de aquí, no importa si no tenemos piso, pero sí importa si el vehículo no funciona. O sea, queremos que meter la llave, arrancar y salir. Ya. Y entonces uno de los próximos trabajos probablemente será arreglar la pizarra, porque ahí es donde va la llave para encender. Vamos a ver. Probablemente. Vamos a ver, entonces el piso por ahora tiene que esperar. Pero igual, quédense porque algo va a salir por aquí, algo inventaremos seguro. Bienvenidos los que siguen llegando, muchas gracias. Gracias por los comentarios, por los buenos deseos y el ánimo que nos dan. Y consejos también. Sí, los queremos mucho y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Chao.